Hoy les traigo otro video de actualidades en Cuba, donde tocamos temas como son el transporte y la comida. Todos los detalles a continuación. La parada del día de hoy era los carros que cogen por el cerro, Marianao, La Lisa. Vamos a ver ahora qué precio tiene. ¿De cuánto precio estamos hablando ahora? 50. Hasta Marianao. De la piguera siempre. No, pues a mí no me gusta. Nosotros lo cogemos para venir para acá y no hay ninguna piguera. La piguera es la lista. Nosotros lo cogemos en Marianao. Y nos quedamos en la esquina y el tipo nos cobró 250. 250. Good morning, familia. Cerro, una pizza, 150 pesitos. Lisa Marianao, una cajita de sorbeto, 250 pesos. Y 26, una cajita de cigarro, 200 pesitos. Happy day, bendiciones. Quiéranse mucho, hagamos el amor. Thank you. Ahí nada más. Tuvimos que hacer una parada aquí en la mismísima calzada de Puente Grande. Ya estuvimos en 51, estuvimos en la calzada del Cerro, como lo que viene separando al municipio de Plaza con Playa. Se pudieron dar cuenta el precio habitual de este trayecto desde La Habana hasta Marianao. Vaya, hasta ahora este taxi que tuve la oportunidad de coger hasta aquí viene cobrando lo mismo que han cobrado todo este tiempo. Ya he conocido personas que han tenido la experiencia que les han cobrado 300 pesos, pero bueno, todo este tiempo desde La Habana hasta Marianao siempre han cobrado, como pudieron escuchar, 250 pesos. Yo todavía no he corrido la experiencia de que me haya encontrado con un chofer que haya subido la tarifa de los precios de los tramos, ¿saben? En varias partes de la ciudad, pero yo siempre estoy moviéndome San Miguel del Padrón, Ciudad Deportiva, ¿saben? 10 de octubre. Esto se ve un poco oscuro por el sol. Y ya ahí me han cobrado 150 pesos cuando todo este tiempo me lo he pasado pagando 100 pesos un taxi. Este es un edificio súper, digamos, importante de esta zona, que es la antigua papelera cubana, que ahí dice que data del año 1919. Es una fábrica bastante grande, vaya, abarca toda esta zona de aquí. Vamos a insertarnos en la parte de 26 porque ahí vamos a tener que coger un transporte para movernos a otra parte de la ciudad. Bueno, estamos aquí en 26, llevamos ya casi, qué sé yo, 10, 15, 20 minutos aquí esperando, tratando de coger algo. Y esto aquí es la muerte. Aquí tratar de coger un taxi o un transporte, que ahora mismo aquí viene un bus, ya se deben imaginar la matazón de gente para montarse en la guagua, es terrible. Lo que es esta parte de 26 y en vuelta al Acapulco es un horror, sinceramente. Entonces yo opté por coger una nave que desde aquí hasta el punto que tenemos que visitar ahora en El Vedado, una parte en específico de línea, nos cobran 900 pesos cubanos. Sinceramente, esta aplicación de Uber en Cuba hace mucho tiempo dejó de ser lo que era. Y aquí llegó nuestra nave. Buenas tardes. A nuestro destino, aquí ya prácticamente terminando la calle en línea. Aquí también tenemos cerca la fábrica de arte, bueno, unos metros hacia adelante. Y sí, ventaja de este Uber
súper cómodo, no vas apretado como en los taxis públicos. Llegas justamente al punto en el cual necesitas moverte, y la desventaja, que es la más grande, súper, hiper, mega caro, casi 1000 pesos en ese tramo. Llegamos a una parte de la calle Valle, que hoy fin de semana montaron una de estas ferias que ponen, por ejemplo, en la calle de San Rafael, en la calle Zanja también a veces la ponen. Creo que por ahí abajo. No. Miren, ahorita esto es lo que monto yo aquí. Sé que en mi casa, un poco de tierra, un poco de cosas sembradas. Pero bueno, ahora estamos caminando por Espada. Nos fuimos de esa feria porque sí no es menos cierto que las cosas están un poco más baratas, ¿sabes? Porque estábamos buscando vegetales, ensaladas, cosas para acompañar la comida. Pero todo está chiquitico. Entonces vamos a movernos a otro sitio a ver si encontramos algo mejor. Para que se bojaba es la flaca, ¿no? Aquí pasar el piso. Plata no es este mercado. Toda esa cantidad de puerco ahí por gusto. Bueno. Porque yo un poquillo. Bueno, miren, ya estamos en un lugar más tranquilo, más calmado, y voy a hacerles como un resumen de compras que hicimos para unos días de varias cosas que necesitábamos. Ustedes comenten algo su opinión acerca de qué creen. Primero, vinagre que estaba perdido, lo cogimos en 200 pesos cubanos. Este café, que aquí unos cafeteros, el morro ya te lo encuentran las MIPYMES en 1000 pesos cubanos. Vayan sacando cuenta porque ahora no tengo ni calculadora y acabo de llegar de la calle. A ver qué tenemos por aquí. Un paquete de hígado que en las MIPYMES te lo encuentras en 1150, 1200 pesos. De verdad que aquí lo que más uno puede hacer como cubano para salir y resolver, encontrar cosas, digamos, económicas, es caminar bastante. Bueno, este me lo encontré en 1000 pesos. Y déjenme decirles que ahora mismo todo lo que compré congelado tengo que ponerlo en el frío porque estamos en apagón. Casi todas las cosas así de cárnicos nos las dieron así un poquito fuera de frío. Entonces ustedes saben, para que no se eche a perder. El paquete de pollo, como decimos el cubano, el del nailito rojo, 3200. Ya así te lo encuentras en todos los lados, incluso hasta el mayor precio. Para acompañar la comida compramos tomate, que aún tenemos que lavarlo. Lo encontramos a 70 pesos la libra. En otro lado te lo encuentras a 50, en otro a 100. Es muy variable todo. Y aquí en estos, 8, 10, 15 tomates, hay 210 pesos cubanos. Y discúlpenme por la iluminación, porque les reitero que estamos en apagón. Y bueno, mi gente, hasta aquí la entrega del día de hoy. Obvio, es más que válido que en este segundo coloquen ahí abajo en la parte de los comentarios sus opiniones y criterios, que siempre los estoy leyendo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.